La Coalición Centroamérica Democrática y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala presentan el foro Justicia, para todos y todas, retos de los sistemas de justicia en el Triángulo Norte. Invitados e invitadas. Días, me encuentro con Pedro Yontop. Cuéntenos, ¿de parte de quién nos representa? Del Movimiento de Trabajadores Campesinos del Departamento de San Marcos. Me gustaría que me contara un poco acerca de este movimiento. El Movimiento de Trabajadores Campesinos es un movimiento que surge dentro del seno de la diócesis de San Marcos, que es específicamente la pastoral social. Es un movimiento que de una u otra forma ante la llamada crisis del café, hubo un despido masivo de trabajadores y trabajadoras del campo sin contar con ningún tipo de beneficios sociales, al contrario, fueron sacados y despedidos de una manera injusta. Entonces el movimiento justo que empezó Monseñor Ramazzini, quien era en ese entonces era el obispo de la diócesis, planteó como una propuesta de empezar un movimiento que gestara y respondiera también a todas las expectativas de los trabajadores y trabajadoras del campo. Y dentro de este movimiento, ¿cuál cree usted que es la importancia de realizar foros como este donde se traten temas de justicia? Para nosotros son dos elementos fundamentales. Por un lado, entendemos la crisis que se genera del sistema justicia. Definitivamente es un clamor de toda la ciudadanía guatemalteca de realmente que se le responda, que la justicia sea pronta y cumplida. Pero cuando nosotros vemos como sistemas precarios, arcaicos, donde se maneja mucho el sistema de corrupción, es difícil realmente, especialmente para la gente más marginada de nuestra población. La gente del campo, por eso es el referente fundamental, es sobre sus derechos laborales. Los derechos laborales de la gente del campo están definitivamente violados, especialmente con la cuestión que tiene que ver directamente con el salario. Un salario justo, ni siquiera llegamos a tener un salario mínimo que se establece por el sistema de salarios anuales. Nosotros apenas ni siquiera llegamos a ese salario mínimo como lo establece la ley. Días, me encuentro con Justo Velázquez. Me gustaría que me contara de parte de qué organización nos visita. Del Movimiento de Trabajadores Campesinos del Departamento de San Marcos. Estamos en la coalición centroamericana de la Red Democrática. Tema muy concretos: la impunidad de justicia en tema de defensa del territorio, la criminalización directamente a líderes y también la impunidad laboral en el tema de justicia, porque surge una esclavitud moderna en estos tiempos. ¿Cómo han vivido esta problemática desde su contexto? Una persecución injustificada del sistema de justicia a los líderes, muchos líderes encarcelados injustamente, y también un despojo directamente de las tierras y una impunidad laboral en donde vemos que cada día el trabajador campesino es esclavizado modernamente con los bajos salarios. ¿Ustedes han iniciado algún proceso judicial o cómo han visto esto desde el modo de la justicia? En el tema penal, la persecución del liderazgo, sí estamos directamente en los procesos penales. Está Fausto Sánchez, por ejemplo, de San Pablo, otros hermanos directamente del despojo de sus tierras de San Miguel, Ixtahuacán y Zipacapa. Luego, las impunidades, por ejemplo, que los procesos laborales llegan hasta 5 o 6 años directamente en el tema de justicia, y sabemos que el trabajador es la base importante para el desarrollo de Guatemala. Y por último me gustaría que me contara cuál cree que es la importancia de realizar estos foros donde se debaten temas de justicia y de actualidad. Nosotros creemos que es importante porque tiene que salir a la luz pública directamente todo lo que hacen las autoridades de justicia, tanto en el tema laboral como en el tema penal. Nosotros vemos que también hay una complicidad directamente de las autoridades en el espacio del poder económico. Me encuentro con Luis Ramírez. Me gustaría que me contara de parte de qué organización nos visita y qué puesto ocupa. Bueno, mi nombre es Luis Ramírez y soy investigador del Instituto
de Estudios Jurídicos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Me gustaría que me contara un poco en temas de justicia, ¿qué queda pendiente en la agenda para el Triángulo Norte? Bueno, cuando hablamos de la justicia en el Triángulo Norte, me parece que es un nombre que se ha estereotipado mucho. El Triángulo Norte, bueno, como parte de Centroamérica, podríamos hablar de una parte de una crisis de violencia, de explosión de la violencia que hemos sido incapaces de controlar. Entonces, el tema del Triángulo Norte suena como una irresponsabilidad tanto de los líderes sociales, digamos, como no solamente de los gobiernos, sino del sistema de justicia, sino también un fracaso de intervención también de la comunidad internacional. Entonces, yo creo que lo que era Centroamérica hace algunos años, como era la guerra en Centroamérica y que se hace precisamente en un lugar que une a los tres países, que es el tema de Esquipulas, el tema de los acuerdos de paz, tanto en El Salvador como en Honduras, como en Guatemala, pues prácticamente han quedado como una utopía todavía no alcanzada. Yo creo que se han dado grandes pasos en el sentido de que se acallaron aparentemente las guerras, digamos, o las luchas de carácter político-militar, pero estamos entrando en una dimensión de marginación política de las grandes mayorías. Yo creo que es el gran reto. La administración de justicia es marginal en el sentido que si no se combina con otro tipo de políticas, la administración de justicia siempre va a ser un fracaso. Por sí sola nunca va a resolver todos los problemas. Ahora bien, en el tema propiamente de acceso a la justicia, existe un tema de confusión. ¿Qué entendemos por acceso a la justicia? A veces se habla de acceso a la justicia como que fuera todo el sistema de reforma judicial, y acceso a la justicia simplemente es la capacidad que tiene el Estado de ofrecer a la sociedad la posibilidad de resolver conflictos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tema de justicia, no solamente tenemos que hablar de la justicia oficial, tenemos que hablar de la justicia local, tenemos que hablar de la justicia indígena, tenemos que hablar de un sistema, muchos temas de resolución de conflictos. Allí es donde yo creo que esa sinfonía, digamos, ese conjunto de mecanismos que habría que enriquecer en todo el ambiente, cómo podemos resolver los conflictos. Para mí es la parte más rica, ¿no? Me gustaría que me contara también, desde su punto de vista, cuál es la importancia de realizar estos conversatorios donde a través del diálogo se tocan temas tan importantes como los que usted mencionaba, de justicia, de género, de la mujer, de los indígenas. Mire, yo creo que no hay posibilidades de sentarse a dialogar en los distintos grupos. Se ha convertido una situación de complacencia sobre ciertas dinámicas sociales, y esa complacencia, mientras no venga la crítica, y aquí es un llamado a las organizaciones de la sociedad civil que tienen que recuperar su posición crítica respecto al funcionamiento del sistema de justicia. No se trata de recuperar la situación confrontativa, pero creo que tenemos que ser bastante transparentes y claros en identificar los problemas más graves. En el tema de funcionamiento propiamente, yo creo que no se ha avanzado bastante en los últimos 4 años, pero sin embargo pareciera que las instituciones o los dirigentes políticos que asumen la conducción de las instancias de justicia pareciera como que reinventaran todo de nuevo y no reconocen los pequeños avances que hay. Yo creo que sería interesante recuperar lo que son los principios de los cambios sociales que se plantearon en los años 80 de la transición democrática. Yo creo que eso hace falta mucho, ¿verdad? Y eso nos hemos vuelto demasiado mecanicistas para algunas cosas, discursos
a veces, digamos, demasiado complacientes respecto al poder, y esto es lo que creo que a veces no es positivo. Me encuentro con el licenciado Gerson Sotomayor, que nos visita de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República. Gracias, licenciado. Quisiera que nos dijera cuáles son para Guatemala los puntos prioritarios que se deben abarcar en el tema de corrupción. Bueno, existen varios puntos de los cuales existe la necesidad de que la justicia aún llegue a la materia de corrupción. Hay que recordar que en Guatemala desde el año 2012 está en vigencia la ley contra la corrupción que incorpora varios delitos al ámbito penal, como el tema de extinción, el tema de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares y por supuesto endurece las penas de otros delitos que ya se encontraban contemplados en la legislación penal en Guatemala, pero que no tenían la dureza que se requería para juzgar y procesar a un funcionario público. Este tema, digamos, es absolutamente necesario porque no solamente incorpora los puntos, sino que también le faculta al Ministerio Público a dar una persecución penal utilizando los métodos especiales de averiguación, que son entregas vigiladas, escuchas telefónicas y por supuesto el tema de agentes encubierto. Y esto obviamente aún no se ha terminado de implementar. Este creo que es uno de los principales retos del sistema de justicia, lograr implementar los tres métodos, los mecanismos especiales de averiguación para la persecución efectiva de la corrupción. Y el otro creo que es un tema que el Ministerio Público ha descuidado, que es la persecución penal estratégica. No hay vínculos de corrupción sin estructuras criminales que operen dentro del Estado y esto obviamente debe desarticularse a partir de la identificación de grupos paralelos incrustados dentro del Estado. Y obviamente diría yo que también el fortalecimiento de la cultura de transparencia ayuda precisamente porque es el único mecanismo bajo el cual se puede identificar los puntos medulares de la corrupción. Entonces el Ministerio Público también y obviamente los órganos de justicia tienen que ayudar a procesar de forma adecuada los delitos contemplados en la Ley de Acceso a la Información Pública que hasta la fecha no se ha hecho. Esta fue una producción de la Coalición Centroamérica Democrática y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, con el apoyo de ICO Cooperación y la Open Society Foundation. www.coalicioncad.org